Bien, hoy vamos a ver dos lesiones relativamente frecuentes a nivel del hombro, que son las lesiones de Bankart y de Hill-Sachs. Previamente, como repaso anatómico, el hombro es una de las articulaciones más móviles del cuerpo, pero esta movilidad le confiere una inherente inestabilidad a la articulación. Para esto, el hombro se vale de diversos estabilizadores pasivos y dinámicos para poder mantener una relatividad adecuada. Los pasivos, como ya conocemos, el labrum, la cápsula, la presión negativa, ligamentos y la estructura ósea. Y los estabilizadores activos, el manguito rotador, la porción larga del bíceps, los músculos escapulares, ¿sí? Como se puede ver en la imagen. Un grupo de estructuras que le confieren una estabilidad adicional son los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior, que en función a su localización le van a conferir estabilidad, este, como por ejemplo el ligamento glenumeral impide la traslación superior, de la misma forma el ligamento glenumeral medio, y el ligamento glenumeral inferior se divide en haces posterior inferior y anterior inferior, que lo que van a evitar es una luxación anterior inferior precisamente, en una posición de abducción y rotación externa. La inestabilidad de hombro generalmente se produce por algún tipo de lesión traumática. Corresponde al 1.7% de las lesiones que se producen en el miembro superior, que corresponde a una cifra significativa de lesiones. En el 90% de los casos, la inestabilidad o la luxación es anterior y solamente un 4% es posterior, pero al margen de esta cifra no se debe subestimar una luxación posterior. La inestabilidad recurrente se va a producir por diversas variables. El tipo de paciente y su actividad, si es joven, si es adulto, si existe una demanda funcional alta, la predisposición de los tejidos, generalmente en pacientes que son mujeres, son las que tienen una laxitud genética, ¿no? Las lesiones anatómicas originadas por la luxación inicial, es decir, una luxación previa, puede producir una distensión de la cápsula, que le va a producir una inestabilidad a futuro. La inestabilidad puede dividirse de diversas formas. Una clasificación en la cronológica, que pueden ser agudas, recidivantes o permanentes. Según la etiología, traumática, atraumática, en función a la dirección, van a ser anterior, posterior, inferior o multidireccional. Según el grado, podemos ver si son luxaciones o subluxaciones. La clasificación de Tupy-Ambry, esta clasificación nos sirve para discernir dos grupos de inestabilidades. Un grupo de inestabilidades que son de origen traumático, unidireccionales, generalmente asociados a una lesión de Bankart, y que tienen una buena respuesta a la corrección quirúrgica. Y el otro grupo, que es el Ambry, son luxaciones o una inestabilidad atraumática multidireccional. La inestabilidad generalmente es bilateral, y muchas veces con la rehabilitación sola responden adecuadamente. Esto como para hacer una diferenciación de ambos tipos de inestabilidad. Para hacer el diagnóstico en consultorio, se le debe hacer un detallado examen físico al paciente, previo a una anamnesis detallada también.
haciendo hincapié en la dominancia y la actividad del paciente. Esto con el afán de discernir qué tipo de tratamiento va a ser el más adecuado para el paciente. Si tuvo algún tipo de luxación previa, y si la tuvo, si hubo algún tipo de tratamiento realizado, si estuvo inmovilizado, si le realizaron algún tipo de cirugías. Es importante discernir si tiene algún tipo de déficit neurológico, que eso nos va a limitar las posibilidades quirúrgicas o la posibilidad de tratamiento. La edad del paciente en el momento de la primera luxación es muy importante, ya que si la primera luxación se produce en un paciente que tiene menos de 20 años, la posibilidad de luxación aumenta hasta un 90%. En cambio, en pacientes que tienen más de 40 años, esta posibilidad se disminuye hasta un 10%. Para más o menos tener una noción de la inestabilidad que puede llegar a tener un paciente que tuvo una luxación inicial, tomamos la tabla de Boileau, que toma una serie de variables que le asigna un puntaje en función de la cual vamos a ver el riesgo que tiene de volverse a luxar. Esta escala es del índice de gravedad de inestabilidad o score de ISIS. Si este score tiene menor a 3 puntos, el riesgo va a ser menos del 5% de una reluxación. De 3 a 6 puntos, un riesgo menor al 10%, y más de 6 puntos, el riesgo va a ser superior al 70%. Las variables que toma Boileau son la edad de la cirugía, el nivel de actividad física, la demanda funcional, ¿no? Si realiza algún tipo de deporte de contacto, la laxitud del hombro, si tiene algún tipo de lesión de Hill-Sachs o de Bankart, pero principalmente la de Hill-Sachs, erosión glenoidea, que se puede ver en una radiografía de hombro. Ante un episodio de inestabilidad, una luxación, el paciente puede evolucionar de una de 4 formas, que puede corresponder a un evento solitario, es decir, una luxación aislada que no le va a suponer ningún tipo de alteración a futuro. Puede que ocurran síntomas de inestabilidad, es decir, reluxación o subluxación, la sensación de aprehensión, ¿sí?, que desaparecen con el tiempo y de la misma forma que en la primera parte no le va a suponer ningún tipo de problema. O los síntomas de inestabilidad permanecen, pero el paciente decide lidiar con ellos, lo cual implica cambios en su estilo de vida, es decir, que se debe adaptar a esta limitación que le produjo la luxación. Los síntomas de inestabilidad permanecen y el paciente opta por una cirugía. Esto nos va a guiar hacia un tratamiento futuro. El examen físico que se le debe realizar al paciente, siempre en forma comparativa, lo que vamos a hacer es una inspección de ambos hombros. Vamos a evaluar la movilidad y la elasticidad. Podemos realizar de manera correlativa, digamos, primero la prueba del sulcus o del surco, que lo que hacemos es una pequeña tracción hacia inferior. Si existe una diferencia de más de 2 centímetros, nos indica una laxitud o una hiperlaxitud anterior-inferior, signo de una inestabilidad del hombro. La prueba del cajón igual nos orienta hacia una inestabilidad o una laxitud de la articulación glenohumeral. La prueba de la aprehensión, que se realiza con abducción y rotación externa. En esta posición, el paciente nos va a referir la sensación inminente de luxación. Y la prueba de luxación, la prueba de aprehensión y recolocación,
que es básicamente lo mismo, pero con presión hacia nivel de la articulación glenohumeral para reducir, digamos, este signo de aprensión. En cuanto a los exámenes complementarios, inicialmente se le va a pedir radiografías, convencionales antero-posterior y la proyección axilar en primera instancia, obviamente sospechando esta lesión. Eventualmente se le puede pedir algún tipo de radiografía más específica, una radiografía dinámica, la proyección de Stryker si es el caso de una sospecha de lesión de Hill-Sachs. Para complementar las radiografías o existiera algún tipo de duda diagnóstica, se le puede pedir una tomografía. La tomografía que nos va a ayudar a medir el grado de lesión que existe o si existiera una lesión erosiva o de fractura de la glena o de la cabeza humeral. Y la resonancia magnética para poder discernir algún tipo de lesión de partes blandas, principalmente en este caso una avulsión, una rotura del labrum antero inferior. En cuanto al tratamiento, si es un episodio de inestabilidad inicial, podemos tratarlo de manera incruenta con inmovilización con cabestrillo de 1 a 3 semanas y fundamentalmente evitar una abducción y rotación externa. Para pacientes que son atletas o tienen gran demanda funcional, la inmovilización y el retorno a su actividad tiene que extenderse hasta la movilidad normal no dolorosa. En cuanto al tratamiento quirúrgico, existen dicotomías en este aspecto en función a la formación, digamos, del cirujano. En Europa, por ejemplo, lo que se maneja mucho es que a los pacientes menores de 25 años se los maneja directamente de manera quirúrgica ante el primer episodio de luxación, porque según estudios que se realizaron en esa escuela, la recurrencia de la luxación es del 60 al 90% en pacientes jóvenes. En contraste con pacientes mayores de 40 o 45 años, se prefiere esperar incluso hasta el tercer episodio de luxación para estabilizarlo de manera quirúrgica. Y aparte realizar algún tipo de procedimiento en función a la patología y al paciente. La lesión de Bankart, de manera conceptual, es una rotura o desinserción del labrum anteroinferior con desgarro asociado del periósteo. Generalmente se produce solamente de esta forma, pero existen variantes, que las vamos a ver más adelante, que van a producir evidentemente una inestabilidad del hombro. Lo que se trata de hacer al diagnosticar esta lesión es una reparación anatómica para recuperar la estabilidad. Esto con el afán de prevenir las recidivas y la consecuente inestabilidad, ¿no?, de la articulación. El mecanismo de producción, como ya les había mencionado, es una luxación de hombro. La más frecuente es hacia una luxación anterior, donde se va a lesionar el rodete glenoideo o el labrum anteroinferior. Al existir una fuerza de traslación anterior, la cabeza del húmero se luxa hacia anterior, distendiendo la cápsula articular y lesionando el labrum. El labrum tiene más posibilidades de lesionarse debido a los estabilizadores dinámicos que traccionan la cabeza humeral contra el borde agudo de la glena. De esta manera también se puede producir una lesión de Hill-Sachs en la cabeza humeral. Y con este
con este mecanismo de lesión tenemos lo que es la lesión de Bankart en toda la región antero-inferior del labro. Las variantes de la lesión de Bankart son varias. Las que vamos a repasar a grosso modo son estas. Primero, la lesión de Bankart, como había mencionado, la rotura del labrum junto con el periósteo escapular. El Bankart óseo es básicamente un sucedáneo de la lesión de Bankart, pero con la avulsión o fractura del ángulo glenoideo. La lesión de Alpsa, igual, es una variante de la lesión de Bankart, pero lo que lo diferencia es que el periósteo se conserva intacto, a diferencia de la lesión de Bankart, que existe una rotura total, formando acá un espacio entre el periósteo y la glena. La lesión de Perthes es una separación del periósteo de la escápula, de la glena. Acá lo que evidentemente se produce es una acumulación de líquido que puede producir o reproducir la sintomatología de una lesión de Bankart o de Alpsa. La lesión de Glad, una rotura del labrum anteroinferior igual, pero con compromiso condral de la superficie articular de la glena. Esto posteriormente puede producir algún tipo de erosión o artrosis precoz. En relación a la inestabilidad anteroinferior, existe una variante en la que el ligamento glenohumeral inferior se desinserta de su inserción, pero hay una división, una en la que la desinserción ocurre solamente de las fibras de este ligamento glenohumeral, y la variante ósea que se produce cuando se avulsiona una pastilla ósea de este ligamento en su inserción. Para llegar al diagnóstico de la lesión de Bankart, siempre iniciamos con una radiografía. Si es una lesión de Bankart óseo, nos puede orientar al diagnóstico, pero si es una lesión de Bankart aislada, tenemos que pedir sí o sí una resonancia, que es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. En relación al Bankart óseo, existe una clasificación que me pareció interesante, la clasificación de Vigliani, que los divide en 3 tipos. La tipo 1, cuando el fragmento no se desplaza. La tipo 2, un fragmento desplazado con el labrum desinsertado igual. Y la tipo 3 se divide en 2. La 3A, cuando hay una deficiencia ósea menor al 25%, y la de tipo 3B, cuando hay una deficiencia ósea mayor al 25%. Esto es importante porque nos va a dar la pauta de cuándo se puede hacer una reparación artroscópica y cuándo se debe hacer una reparación abierta en función a la pérdida ósea de la glena. Para la reparación de la lesión de Bankart, lo que se usa, o el gold estándar, sería la operación de Bankart o la cirugía de Bankart, que es la reinserción del ligamento capsular al borde anterior de la cavidad glenoidea. Para conferirle mayor estabilidad se puede hacer una operación de Putty-Blatt, una aplicatura del subescapular, o una aplicatura simple de la cápsula. La cirugía de Bankart artroscópico está indicado solamente en la lesión de Bankart. La lesión de Bankart ósea está desaconsejada este procedimiento. Para poder realizarlo, los portales que se usan son el anterior y posterior. Se pueden usar otros portales como el anterolateral,
el portal anteroinferior, o también llamado portal de las 5, y el posterior o portal de las 7. Se puede usar también un portal que se usa bastante en la cirugía de Bankart, que es el portal transsubescapular. Esto para facilitar la realización de los nudos de los arpones. La secuencia de la cirugía de Bankart, una vez estando dentro de la articulación, se deben identificar el húmero, la glena, un faro, digamos, para poder ubicarnos es el tendón del bíceps. Así tenemos una especie de triángulo que nos ubicaría más o menos donde estamos. La lesión de Bankart se va a poder ver de esta manera, una separación completa de la glena y el labrum. Con un shaver se puede retirar toda la fibrosis que existe en lo que queda del labrum. Y a nivel de la glenoides, con una cureta se reaviva la superficie del hueso. Esto para que exista una mejor integración entre el labrum y la glena. Posteriormente se pasa un arpón y los cabos del anclaje que va a hacer, se lo pasa a través, o que diga, rodeando el labrum. De esta manera el labrum queda aplicado contra la glena. Como podemos ver acá, la separación completa del labrum, y acá en la figura de abajo el labrum está completamente aplicado a la glena. Teóricamente es una cirugía relativamente sencilla, pero tiene una curva de aprendizaje larga, y las primeras veces que se realiza se nota la dificultad que tiene esto. Esquemáticamente, la cirugía de Bankart nos quedaría así: un arpón en la esponjosa de la glena, con el nudo intraarticular, digamos. Al existir una luxación anterior, se puede inferir que la región anterior de la cápsula, o la cápsula en su región anterior, se distiende y produce una inestabilidad obvia, por lo que se puede realizar también una aplicatura de la cápsula al borde anteroinferior de la glena. De esta manera tenemos un refuerzo, digamos, para la estabilidad del hombro. En caso del Bankart óseo, la reparación artroscópica no se la recomienda, menos cuando el defecto óseo supera el 25%. Si tenemos este tipo de defectos, el pronóstico es malo para una reparación artroscópica, de modo que se prefiere la reparación abierta con la colocación de injertos, como es la cirugía de la Target, que ya habíamos discutido en otra clase. Se puede realizar cualquiera de las dos técnicas, la técnica anatómica o del arco congruente. Esta última que nos aumenta la superficie congruente de la glena, pero es algo más demandante, digamos, para su realización, y requiere un poco más de experiencia por parte del cirujano. Esto, aunado al efecto hamaca del tendón conjunto, le confiere gran estabilidad a este tipo de lesión. El control radiográfico postquirúrgico de una cirugía de la Target sería esta, ¿no? Con los tornillos canulados. En cuanto a la lesión de Hill-Sachs, básicamente es una fractura por compresión con impactación del margen postero-superolateral de la cabeza humeral. Como
había mencionado que las luxaciones en más del 90% de los casos son en dirección anterior. El mecanismo es el mismo que lesiona el labrum anteroinferior, que al aplicarse la cabeza contra la glena, esta erosiona la cabeza humeral, produciendo un defecto óseo evidente. De igual forma que en el anterior, esto ocurre en una abducción y rotación externa máxima. La lesión de Hill-Sachs generalmente está asociada a algún otro tipo de lesión. Es muy raro que esta lesión esté aislada, que no tenga ninguna otra lesión asociada. Dale, vení, Emma. Como están asociados a algún otro tipo de lesión, evidentemente la inestabilidad es mayor. Y las luxaciones anteriores son recurrentes. El tamaño de la lesión de Hill-Sachs va aumentando en función de las luxaciones. Es decir, si existen varias luxaciones al año o al mes, dependiendo del paciente, esta impactación del borde anteroinferior de la glena va a ir erosionando la cabeza del húmero, provocando una lesión mayor. Sin embargo, las lesiones que son menos del 10% del tamaño de la cabeza humeral raramente tienen significado clínico y se los puede tratar de manera incruenta con la inmovilización y fortalecimiento muscular progresivo. Para su diagnóstico, de la misma forma, iniciamos con una serie radiográfica, pero en este tipo de lesión lo más indicado es una radiografía con una proyección de tipo Stryker, que nos va a mostrar la localización de la lesión de Hill-Sachs. Se puede pedir igual un TAC y una resonancia, que va a ser bastante característico en todos los cortes y se puede ver la lesión. Así que está bueno pedir las 3 series, ¿no? Algo importante con la lesión de Hill-Sachs al momento del diagnóstico es la orientación de la lesión. Esto porque si la lesión es paralela a la superficie articular de la glena, esto lo hace proclive a una lesión de engranaje, es decir, cuando el húmero rota hacia externo y está abducido, la lesión de Hill-Sachs engrana acá, embona en el ángulo de la glena y se produce un bloqueo, digamos, que va a producir a su vez una lesión mayor en este defecto óseo. Esto eventualmente nos va a producir un defecto cada vez más grande que va a ser de difícil reparación posterior. Las lesiones comúnmente asociadas a la lesión de Hill-Sachs son la lesión cápsulo-labral anterior y la lesión de Bankart. Acá podemos ver en este corte la lesión cápsulo-labral anterior, la lesión de Bankart acá. Esto es un corte sagital, ¿no? Y este es un corte coronal. Este es un corte sagital también, donde se puede ver la desinserción del ligamento glenohumeral. Y acá es un corte sagital. Esto es anterior, esto es posterior, y se puede ver la desinserción parcial del subescapular, que son lesiones frecuentemente asociadas a la lesión de Hill-Sachs. Se pueden también producir fracturas de troquíter, fracturas de la cavidad glenoidea, de la cabeza humeral, pero son algo más o son más infrecuentes. Crowe
clasifica las lesiones de Hill-Sachs en leves, moderadamente severos y severos. Esto en función a la profundidad de la lesión. Y esta clasificación o cualquier otra clasificación, que son bastantes, lo que nos va a proporcionar es una idea de cuándo hacer una reparación artroscópica con una aplicatura, una tenodesis, digamos, y cuándo hacer una reparación con injerto. En los grados que son severos, por ejemplo, Boileau y Hardy recomiendan una reparación con un injerto de cresta ilíaca o de banco de hueso que va a estar fijados con tornillos. Y en lesiones que van a ser leves o moderadas, lo que se puede hacer es una aplicatura del infraespinoso para disminuir la profundidad de la lesión de Hill-Sachs, así evitar el efecto de engranaje con la glena. Si las lesiones de Hill-Sachs son menos del 20%, algunos autores recomiendan menos del 10%, puede ser suficiente una reconstrucción o aplicatura cápsulo-labral anterior aislada. Esto se lo hace con un abordaje del topesteral hasta llegar a la cápsula. A nivel de la cápsula se hace un abordaje en T de la cápsula y esta se la tensa. Se la puede sujetar con un hilo no absorbible y esto lo que va a hacer es un tensado y una limitación para la rotación externa, y de esta manera se evita el efecto de engrane de la lesión de Hill-Sachs. Se pueden hacer osteotomías derrotadoras que aumenten la retroversión de la cabeza humeral y el injerto óseo, como había mencionado. Pero lo que más se usa es el remplissage o cápsulotenodesis, que cuando la muesca humeral representa más del 30% de la cabeza humeral, se debe hacer este remplissage, que se le hace con la colocación de un arpón en la cabeza del húmero, y se hace una tenodesis del infraespinoso. De esta manera se rellena todo lo que es la lesión ósea, ¿no?, del húmero. De esta manera evitamos las reluxaciones. El remplissage se lo puede hacer de manera artroscópica, de la misma forma que la cirugía de Bankart, con dos portales, uno anterior y uno posterior. Dependiendo del grado de lesión, se puede colocar uno o dos arpones, generalmente con un arpón justo en medio de la lesión de Hill-Sachs suele ser suficiente, y tiene buenos resultados solamente con ese arpón. Hay que tener en cuenta que al realizar el remplissage, una complicación muy frecuente es que se limita la rotación interna del húmero. Y cuando esto se produce, es decir, cuando se realiza una rotación interna, al no tener el largo habitual, digamos, del infraespinoso, se tensa demasiado y la cabeza impacta contra la glena con una mayor fuerza. Esto eventualmente puede producir una artrosis precoz, y el paciente obviamente puede ser candidato a un reemplazo total, ¿no?, una prótesis de hombro. Esta es la complicación más frecuente, digamos, pero no es la única. Se pueden producir también limitación en la rotación interna, básicamente por el acortamiento del infraespinoso,
y la pérdida de fuerza. Pero que bueno, de todas formas le van a brindar una estabilidad más adecuada al paciente. En cuanto a la rehabilitación, en ambos casos, en una lesión de Bankart o de Hill-Sachs, posterior a la cirugía se lo debe inmovilizar por 4 semanas aproximadamente. Después de esas 4 semanas, a la semana 4 a 6, se debe empezar con movilidad pasiva, es decir, se debe ganar un arco de movimiento normal. La recuperación de la fuerza se debe implementar a partir de la semana 12 y el regreso a las actividades deportivas de 3 a 6 meses, que esto es, digamos, dirigido a deportistas y que tienen una alta demanda funcional. Pero si la demanda funcional es menor, se puede regresar a sus actividades cotidianas en menos tiempo. Eso es todo.